Buenas noches, maestro Luis Martín Mendoza y compañeros. Mi nombre es Marcos Vicente González Monjaras y mi número de matrícula es 2103-7212. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en la licenciatura de Derecho en el módulo de Derecho Procesal Penal. El nombre del reto es: ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? La fecha de elaboración es 12 de febrero de 2026. Respecto a la primera pregunta sobre la relación entre la reforma a la justicia penal que se difundieron desde la periferia, que es lo que afirma el autor Máximo Langer, lo primero que hay que pensar es que se entiende por países periféricos aquellas naciones en vías de desarrollo o subdesarrolladas, con economías dependientes, inestabilidad política y otros rasgos de pobreza, también un nivel de democracia en desarrollo. Bueno, el fenómeno se refiere a que en estos países periféricos, a diferencia de los países del centro, pues todos los movimientos sociales, la necesidad de una transformación democrática que se da entre los años 60 y 90, generó también reformas en el ámbito del derecho penal, sobre todo impulsados por organizaciones de la llamada sociedad civil, organizaciones independientes de abogados que venían promoviendo estos cambios democráticos. De acuerdo a la tabla de adopción de códigos procesales a nivel federal que presenta el autor, los cambios más fuertes se registraron en los años 91 y 2006. Por ejemplo, en Argentina estos cambios iniciaron en el 91. En Guatemala, derivado de las conversaciones de paz entre los grupos guerrilleros de la URNG y el gobierno guatemalteco, que iniciaron en el año 91, pues arrojaron ya cambios significativos en el sistema penal para 1992, para sentar las bases de un Estado más democrático. A diferencia de nuestro país, que en México la reforma en materia penal se registró hasta el año 2008, la reforma constitucional. Pero se refiere a eso, a que a diferencia de otros procesos jurídicos, en materia penal, pues se sintió más en América Latina que el cambio se impulsó desde los países periféricos hacia otros más hacia el centro. Bien. También se puede decir que esta transición democrática en los países latinoamericanos se registró más en los años 1980 y 90, pero con movimientos sociales que venían desde los años 60. Respecto a los códigos procesales y los informes del Centro de Estudios de Justicia de las Américas sobre países individuales, desde 1991 varios países latinoamericanos adoptaron códigos procesales penales más acusatorios que inquisitivos. Y en ellos, pues, había factores importantes como una transición a la democracia, el reconocimiento a los derechos humanos, que fueron los que impulsaron estas reformas, y la percepción de altos niveles de criminalidad, que es lo que motiva a los gobiernos a adoptar otros sistemas penales que fueran
que dieran respuesta más eficiente a esos momentos históricos. El autor ubica el primer periodo entre los años 1939 y 1980. Lo ubica también en el Código de Procedimientos Penales de Córdoba, en Argentina. En 1939 dice que hubo un intento temprano para modernizar ese sistema procesal. Ese código de 1939 fue redactado por Alfredo Vélez, Mariconde y Sebastián Soler, influidos por códigos italianos. No es extraña la relación entre Italia y Argentina, pues ahí llegaron muchos migrantes y hay mucha influencia italiana en Argentina, tanto cultural como en temas legales. Se introdujeron elementos acusatorios como juicios orales, y los derechos a los imputados se ampliaron, pero estos cambios fueron, pues, en cierto sentido, limitados porque se mantuvo un sistema inquisitorio. Estas ideas pues no se diseminaron muy rápido en América Latina, pero ese es uno de los inicios. Luego, en el periodo de 1980 y comienzo de los años 90, pues hubo una llegada a Argentina de la democracia que permitió un nuevo impulso. En ese sentido, Julio Meyer propuso un proyecto de código procesal de 1986 que buscaba reemplazar el inquisitivo. Este proyecto se basó en el Código de Córdoba y Ordenanza Procesal Alemana, donde se repiten estos factores de juicios orales y derechos ampliados. El Código Procesal Penal Modelo también tomó estos antecedentes, creado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Se basó en ese modelo y fue adaptándose a diferentes estados. Respecto al cuestionamiento sobre lo que distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en América Latina, pues podemos encontrar de manera general que los códigos inquisitivos pues eran más cerrados y escritos y más secretos, a diferencia de estos códigos ya de carácter oral, público y abierto. Y los pilares más importantes de los códigos orales fueron pues la celeridad, la presunción de inocencia, la igualdad de las partes ante la ley, y también de manera importante que la carga de la prueba estaba bajo la responsabilidad del que acusaba. Antes, en los códigos inquisidores, pues el acusado tenía que probar su inocencia. ¿Cómo influyen los actores internacionales en la formación y expansión, destacando su origen, desarrollo y desafíos que enfrenta en la red de América Latina? Las reformas procesales penales en América Latina fueron impulsadas por redes de abogados latinoamericanos. Esos cambios no solamente eran de carácter funcional o se debían al aumento de la criminalidad o la falta de los derechos humanos. Esos códigos se adoptaron para dar una mejor respuesta a problemas de justicia en la región. Ejemplos, pues podrían pensarse en el aumento del número de policías o realizar reformas parciales a sistemas inexistentes. Como cierre, quiero opinar que pues lo que nos trata de decir el autor es que la influencia de estos grupos de abogados en América Latina que impulsaron desde la periferia los cambios para códigos penales de carácter oral, acusatorio, pues fue muy importante. En el caso de México, por ejemplo,
la Asociación Nacional de Abogados Democráticos impulsó fuertemente estos cambios. Gracias.